Camino de gozo y de propósito, episodio número 2. En el día de hoy hablamos de Filipenses capítulo 1, los versos del 12 al 30. Agradecemos a Dios el privilegio que nos concede de poder hablar de su palabra. Gracias a Dios por lo que ya estamos recibiendo por medio de esta serie. Dice, para mí el vivir es Cristo. Verso 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y, como ya hemos dicho en reiteradas ocasiones, la situación en la que se encuentra Pablo es en la prisión. Y él dice que yo quiero que ustedes estén conscientes que lo que me ha pasado a mí, lo que ha hecho es hacer que el evangelio progrese. Dice el verso 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y y a todos los demás. Cuando nosotros vivimos para Cristo, todo lo que nos pasa ayuda al progreso del evangelio, aun cuando nosotros no entendamos, porque imagínense, estar en la prisión por hacer lo bueno, por llevar un mensaje de salvación y vida nueva a las personas. Por eso Pablo estaba preso, él no había hecho nada malo, sino que estaba llevando la palabra de Dios. Y él dice, eso se ha convertido en patentes del evangelio. Dice el verso 14, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreve mucho más a hablar la palabra sin temor. Parece contradictorio que luego de ver que alguien ha sido aprisionado por hacer algo, las otras personas se atrevan mucho más a hablar de Jesús o hacer lo que llevó a la prisión a la otra persona. Sin embargo, Pablo dice que la mayoría de los hermanos se animaron a hablar de la palabra de Jesús. Dice el verso 15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Y Pablo dice, miren, el evangelio se está expandiendo. Que algunos tienen una razón y otros tienen otra, sí, pero el evangelio se sigue expandiendo. Y aún hoy hay personas que llevan el evangelio y no necesariamente por las razones correctas. Y es aquí donde quiero que nos detengamos un momento a pensar cuál es la razón o por qué yo hago las cosas. ¿Cuál es mi motivación al servir a Dios? ¿Cuál es mi motivación a llevar la palabra de Dios por cualquiera de los medios? ¿Por qué lo hago? ¿Cuál es la motivación de mi corazón? Dice el verso 17, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Y dice el 18, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. O sea, Pablo está diciendo, yo sé que alguna gente no lo están haciendo por las razones correctas, pero aún así, esto es lo que está haciendo que el evangelio crezca. Lo que yo quiero hoy es que puedas meditar cuál es la razón por la que estoy haciendo las cosas. Sí, qué bueno que el evangelio crezca, pero al final de mis días, cuando el Señor me pregunte, ¿qué hiciste con lo que te di? Que yo pueda tener eh, un listado de frutos, que yo pueda decirle, yo viví conforme al propósito por el cual me creaste. Lo que yo hice no fue por contienda, lo que yo hice no fue por recibir aplausos, por brillar, como decimos en República Dominicana, sino que yo hice lo que tenía que hacer. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre,
ahora también seré magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pablo decía, no importa lo que me suceda, no importa si tengo que partir de esta tierra o si voy a seguir vivo, lo que sea que me pase no será vergüenza, sino que será exaltación en Cristo Jesús. Y dice el verso 21, que es un verso que usamos muchísimo, porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Y quizá mucha gente utiliza este texto fuera de contexto. Lo que Pablo está hablando aquí es que eh, su vida es hablar de Jesús. Y él dice, para mí, yo vivo para hablar de Jesús. Ahora, ¿por qué al morir gano? Porque voy a estar con Él. Y lo vemos en el verso 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y Pablo dice, ¿qué más yo quisiera que estar con Cristo? Pero ahora yo soy más necesario aquí, con ustedes, enseñándole cómo deben vivir un evangelio. Y es ahí que debemos poner nuestra mira y reconocer el nombre de nuestra serie, Camino de Gozo y Propósito. O sea, Pablo conocía el propósito el cual tenía, y aunque él quisiera estar con Cristo porque es mejor, él sabe que lo que le corresponde o le correspondía en ese momento era estar ahí enseñando a los hermanos de Filipos y otras iglesias alrededor del mundo. Debe esto llamarnos a reflexión. ¿Qué estoy haciendo? O sea, para mí, ¿qué es lo más importante? Que yo esté cómoda o que yo esté cumpliendo con el propósito por el cual Dios me envió a esta tierra. Dice el verso 25, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por presencia otra vez entre vosotros. Y Pablo está diciendo, está bien, para mí el morir es ganancia, pero yo quedo aquí gozoso de poder compartir con ustedes las grandezas del Señor. A pesar de que estoy en la cárcel, a pesar de que estoy privado de libertad, yo me gozo en cumplir el propósito por el cual yo fui creado. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros, que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y algo importante hay que Pablo le dice aquí, no importa que yo esté o que no esté con ustedes en persona, yo quiero que se escuche de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y dice el 28, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Él le dice, miren, manténganse firmes, no se intimiden por la gente que se opone, porque esa gente, lo que están haciendo es para su perdición, pero para ustedes es salvación, y eso es de Dios. Porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y cualquiera dice, wow, pero qué privilegio padecer. Sí, Pablo le dice, oye, ustedes no solo se les ha concedido que crean en Él, sino que padezcan por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Pablo le está diciendo, ustedes son dichosos que ustedes están padeciendo por el Señor, porque
deben saber que no es en vano. El Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros y nos permita vivir en Cristo, reconociendo que sin Cristo la vida no tiene ningún sentido. Si quizás tú aún no has confesado a Cristo como tu único y suficiente Salvador, este es el momento perfecto para entregar tu vida a Cristo y vivir conforme a lo que Él estableció, conforme a lo que Él creó para ti. Y a ti que eres cristiano, pero estás viviendo una vida a medias, que no te has entregado por completo a Cristo. Esta es la oportunidad de que tú puedas decir, wow, para mí el vivir es Cristo, mas el morir es ganancia. Así que Dios nos ayude a vivir una vida tan plena en el Señor, que tengamos esa convicción de que si morimos, estaremos con Cristo. Dios te bendiga. Camino de gozo y propósito, episodio número 2.